A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la ley que envió el presidente de la República al Congreso Nacional, la ley económica. Y hay algunos aspectos, se han hecho algunas críticas sobre la ley, pero hay una opinión más o menos positiva respecto a que es una modificación de la política anterior, que se muestra claro esos cambios que son significativos, ¿no? Ahora sí ya con más profundidad se analiza el problema del déficit fiscal, del desequilibrio fiscal, y trata la ley en parte de corregir. Se señala, por ejemplo, una cosa muy importante de la mencionada ley, es lo que señala sobre el déficit primario, que se elimina el de la posibilidad de mantener un déficit primario. Eso quiere decir que los gastos corrientes tienen que financiarse con ingresos corrientes. Y eso es significativo porque significa, yo creo, que una reducción del déficit de alrededor de unos 3.000 millones de dólares. O sea, eso sí te reduce a ti la posibilidad de que la deuda pública se vaya a lograr controlar. Por eso mismo se señala también de que se mantiene el coeficiente deuda-PIB, ¿no?, en el 40%, y si bien ahora tenemos una deuda muy superior a ese indicador, pero se habla de la necesidad de en 3 años reducir a los niveles de 40% del PIB. ¿Qué te parece a vos? Esta ley orgánica se llama la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Esta ley tiene 4 capítulos. El primer capítulo es el capítulo sobre la remisión de intereses, multas y recargas. Yeah. Que es básicamente es todo un capítulo que habla sobre la posibilidad de remitir intereses, multas y recargas para varios temas. Uh-huh. El servicio de rentas internas, RICE, todo el tema de vehículos, es decir, matriculación de los vehículos y la agencia de tránsito, el IES, aduanas y también las empresas públicas. Yo no sé ahí por qué será el tema de las empresas públicas, me llamó la atención porque habla sobre remisión de intereses, multas y recargos sobre servicios básicos que ofrecen algunas empresas públicas. Yo ahí sí no sabría cuáles aún. Bueno, como hay tantas empresas públicas, yo creo que algunas deben prestar servicios básicos. Servicios básicos. Ese capítulo es un capítulo donde lo que habla es sobre la capacidad, a partir de que se apruebe esta ley en la Asamblea, es que las personas puedan pagar todo el capital, es decir, toda la deuda, y que a partir de ahí se aplicaría el tema de la remisión de la deuda, intereses, multas y recargos, inclusive se da facilidades de pago y eso. Ahí he escuchado algunas opiniones, sí. no necesariamente a favor y algunas a favor, digamos, y otras en contra. Hay diferencias, ¿no? Porque mucha gente dice, las personas que en forma honesta han pagado sus impuestos, ellos no se benefician, ¿no? Aquí el problema, dicen, para los tramposos, pero no es solamente eso. Hay que tomar en cuenta que hay un sinnúmero de litigios, que hay glosas del SRI a las empresas, glosas que las empresas no aceptan, uh-huh, por ABC motivo, entonces se produce un litigio. Muchas veces de esas glosas que el SRI impuso a algunas empresas, hay algunos aspectos que están vinculados con la política. Por ejemplo, recuerda tú
la famosa glosa a la bananera Novoa, que generó que con las multas y todo lo que tuvo que pagar Novoa, ninguna exportadora de banano se le cargó lo que se le cargó a esa empresa que estaba vinculado a uno de los políticos ecuatorianos, y le quitaron la hacienda, le quitaron un sinnúmero de cosas. También se habla mucho de que uno de los montos más importantes que existen en conflicto con el SRI y que pudiera beneficiarse de esto, no debería beneficiarse, a lo mejor no aceptan. Es el caso del OSP, que hay una fuerte diferencia de opinión entre el SRI y el OSP, el oleoducto de crudos pesados, ¿no? Que el oleoducto de crudos pesados fue realmente una obra muy importante, fue financiada por el sector privado y que generó un beneficio realmente para la exportación petrolera. Desde hace algún tiempo tienen un conflicto con el SRI, que las firmas que manejan el OSP no están de acuerdo con las glosas impuestas por el SRI. Y se habló muchas veces de que el presidente Correa solicitó algo a China, y como una de las firmas chinas forma parte del OSP, le mencionaron que mientras no se resuelve este problema con el SRI, ellos no ayudarían, no realizarían el favor que estaba pidiendo el presidente Correa. Pero es un problema ahí, un problema legal, que las firmas, con razón o sin razón, no aceptan. Y si uno se pone a pensar, el caso del SRI, muchas veces lo que le interesaba a la SRI era recaudar recursos. Entonces, yo creo que debe haberse leído la mano al SRI en algunas glosas de este tipo que están en conflicto, y que no sabemos si en realidad los afectados van a aceptar esta remisión de impuestos. Es intereses, multas y recargos. O sea, es decir, pagar todo, pero es como que se perdonaría los intereses, multas y recargos. Pero al momento que tú estás pagando, estás aceptando la glosa. Aceptando la glosa. Y otra cosa que dice el capítulo es desistes de cualquier acción legal contra el gobierno, contra el Estado. Contra el Estado. Entonces, eso te digo, hay muchos casos en los que las glosas no fueron las correctas. Y las empresas vienen peleando desde hace algún tiempo de que esta situación, las glosas fueron injustas. Que es lo que te hablo del OCP, que yo conozco esto, que desde hace algún tiempo ellos no aceptan la glosa del SRI. Entonces hay esos problemas, entonces están en grandes discusiones, y en realidad yo lo que digo es, en la práctica, puede ser que el SRI se le haya ido la mano en algunos casos, y por motivos políticos también se haya glosado. Puede ser. Entonces, hay esas situaciones. Pero lo malo es aquellos que no pagan, no por este tipo de cosas, sino porque en realidad no pagaron. Se está dando la posibilidad de que en el futuro quieran seguir manteniendo este tipo de políticas, porque recientemente hubo una remisión hace pocos años. Así es. Entonces, eso es lo malo, lo negativo. Es lo malo, es como que estableces precedente. El segundo capítulo habla sobre los incentivos para atracción de inversiones privadas en sectores priorizados. Pero sobre lo anterior, sí sería bueno, y parece que yo le escuché hoy día al ministro de Finanzas que dijo que van a analizar la forma en cómo el SRI está gestionando este tipo de procesos, de actividades para definir glosas, o sea que se efectúa de una manera más eficiente el cobro de impuestos. Y más justa, tal vez. Más justa. Sí, no, esa parte no. Eso puede ser muy interesante. Puede ser muy interesante porque es un tema de procesos, ¿no? Así es. De ver cómo está funcionando. El segundo capítulo de la ley habla sobre los incentivos para atracción de inversiones privadas en sectores priorizados. Los sectores priorizados, de acuerdo a la ley de régimen tributario interno, que son
producción de alimentos frescos, congelados e industrializados, la cadena forestal y agroforestal, la metalmecánica, la petroquímica, la farmacéutica, el turismo, energías renovables, servicios logísticos de comercio exterior, biotecnología y software aplicados y los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones. Aquí la ley habla, los incentivos son exoneración del impuesto a la renta en Quito y Guayaquil por 8 años para las nuevas inversiones, en el resto del país por 10 años, la exoneración del impuesto de salida de divisas para las nuevas inversiones y la exoneración de impuesto a la renta para inversiones en el sector industrial para industrias básicas, 10 años y 5 años adicionales para las industrias básicas en zonas fronterizas. Aquí las industrias básicas son de acuerdo al Código Orgánico de la Producción, que son fundición y refinación de cobre, fundición siderúrgica para la producción de acero plano, refinación de hidrocarburos, industria petroquímica, industria de celulosa y construcción y reparación de embarcaciones navales. Sí. ¿Te parece bien ese tipo de industrias? Lo que pasa es que desde mi punto de vista me da la impresión que sí hay un poco de dedicatoria, porque cuando tú hablas de exoneración de impuesto a la renta para las inversiones del sector industrial en las zonas fronterizas y hablas explícitamente de hidrocarburos y minería, que es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo, estamos buscando atraer ese tipo de inversiones a las zonas fronterizas, pero además, no sé si en una situación muy justa también, ¿no? Porque sí estás dando como prioridad a algunas y no a otras. Sí, porque debería ser general en el sentido Exacto. de pensar en sector, ampliar a todos los sectores. Y además es como que hacen un listado porque además dice, los sectores de sustitución estratégica, importación y fomento de exportaciones determinados por el presidente de la República. Sí. O sea, es bien discrecional. Ese es lo que te digo, lo lógico es pensar en una política de incentivos general. General. Porque no hay ¿por qué tiene que subsidiar, por ejemplo, con este tipo? Yo no diría subsidiar, pero dar este incentivo a empresas en las cuales es intensivo el uso del capital y que el Ecuador no tiene ventaja comparativa. No estamos pensando, por ejemplo, aunque yo creo que todavía no he analizado, pero el sector agropecuario estaría fuera de eso. Está producción de alimentos frescos, congelados e industrializados. Digamos, podría estar dentro de alimentos frescos. Pero es discrecional, no está generalizado. Por ejemplo, en el Perú hay una ley que permite que el impuesto a la renta del sector agropecuario sea el 15%. El impuesto a la renta el 15%. Y eso le permite que sea el 15% hasta el año 2041. Imagínate, es todo el sector. O sea, lo que se necesita es que el productor trabaje en el suelo, trabaje en el sector agrícola. Esos son los que tienen el beneficio. Y se ha ampliado a otros sectores como la acuicultura, a la industria que proviene que compra insumos agrícolas, con algunas excepciones. Ahí sí son claras las excepciones. La industria que usa trigo, que es para el pan, las panaderías, las industrias que usan tabaco, los cigarrillos, esas no tienen este beneficio, y así hay algunas que están vinculadas a producción industrial que no se quiere incentivar por ABC motivos, ¿no? Estos incentivos para la atracción de inversiones estaban ya en las leyes de régimen tributario interno y en este Código Orgánico de la Producción. Lo que pasa es que estaban con menos años. Estaba el uno 5 años y ahora están ampliados a 10 en unos casos y en otros 8 y aquí en las zonas fronterizas pasan de 5 a 10 y en algunos a 5 años. A mí me llama la atención porque yo no sé si las condiciones han cambiado tanto así como para pensar que a partir de estos cambios va a incrementarse la inversión, porque esto ya estaba. Digamos, sí, tú tienes razón, pero además el dar estos incentivos de impuesto a la renta, ¿qué es lo que le mueve al inversionista para realizar una inversión? Primero, tener la seguridad que tiene demanda. Si es un inversionista que está produciendo actualmente, él tiene que tener seguridad de que tiene una proyección de demanda importante para realizar la inversión.
y seguridad jurídica. Esas son claves importantísimas. Entonces, esto de aquí, ¿qué seguridad jurídica te da? ¿No? Y además, lamentablemente, hay mucha discrecionalidad. Sí. Debería ser más general. Más general. Pero es un paso positivo. Es un paso positivo. Ahora, claro, sí llama la atención el enunciado, digamos. El tercer capítulo está específico en temas relacionados con vivienda de interés social. No incluye dentro del capítulo anterior la construcción, pero incluye este capítulo donde habla de vivienda de interés social y dice que se aplican los mismos incentivos previos a este tipo de inversión, pero es específico en vivienda de interés social. La vivienda de interés social es equivalente, o sea, son viviendas familiares donde la construcción en la zona rural no excede está hasta $20,000 y en la zona urbana es hasta 30,000, es decir, son construcciones pequeñas y con ciertas características en términos de acabados, dimensiones, etc. Entonces, básicamente en relación a este tipo de proyectos hay un capítulo, pero lo que me llama la atención también, aparte del tema de las facilidades tributarias para este tipo de proyectos, es que establece un procedimiento administrativo en la ley para que se cumpla, simplificado dice. Entonces dice, son 3 pasos. El primer paso, el municipio tiene que en 10 días presentar el informe que incluye la compatibilidad del proyecto. Es uso del suelo residencial, factibilidad de servicios básicos, todo el tema de afectaciones viales. Tiene 10 días, el rato que tú presentes el proyecto, tienes 10 días para hacer un informe de todo. El ministerio, porque el MIDUBI, el Ministerio de Vivienda, tiene que aprobar el proyecto, tiene 10 días para calificar la propuesta como anteproyecto, que incluye todo. Y el municipio, posteriormente, tiene 10 días para la entrega de los permisos. Pero esto de entrega de los permisos incluye no solamente temas de construcción, sino también el tema de los servicios, agua potable, electricidad, etc. Entonces, yo no sé, o sea, en total, entre lo que presentas del proyecto y lo que está aprobado, se supone que de acuerdo a esto debería estar en 30 días. Los municipios. Yo no sé si eso sea tan realista. Así es no es problema. Síguele nomás, ¿qué más tienes? Eso es en el tercer capítulo. ¿Y por qué no al sector industrial de la construcción? Eso es lo que a mí también me llama la atención. O sea, dentro de las áreas priorizadas no está la construcción. Solamente está vivienda de interés social. O sea, aquí se va a beneficiar aquella producción, aquella inversión que se realice en sectores que el gobierno considera convenientes, ¿no? O sea, que a través del escritorio toma la decisión de que sean convenientes, ¿no? Sin explicar por qué. Sin decir, por ejemplo, sectores que usan mano de obra, sectores que necesitan un crecimiento de la formación bruta de capital para incrementar la productividad de la mano de obra o la productividad para bienes exportables. Entonces, no hay ese análisis un poquito más desglosado, importante, que tome en cuenta aspectos significativos de la inversión. Por ejemplo, una inversión en el sector estratégico que se llama de aluminio, ¿no? Habla sobre... Metalmecánica. Ya. ¿Qué diferencia hay entre cuál efecto tiene es mucho más importante desde el punto de vista de la actividad económica? Esta empresa, que por lo general son intensivas en el uso de capital, frente al sector agropecuario. No existe, o sea, de yo leí la ley, claro, no te puedo decir de memoria, pero me da la impresión que ese tipo de detalles no están. Y además, otra cosa que llama la atención es, claro, también este capítulo de la ley responde a tratar de cumplir la oferta de campaña del presidente, que es sobre el plan Toda una Vida, donde el capítulo de vivienda de interés social es muy importante y no ha logrado hasta ahora construir todas las casas que ha ofrecido. Eso es una parte significativa que el gobierno tiene que impulsar, y desde el punto de vista social tiene importancia, ¿no? Tiene importancia esto, porque no solamente es económico, sino social. O sea, eso yo no le veo ninguna preocupación en eso, pero el dividir
a aquellos sectores de los cuales tú solamente a algunos les vas a beneficiar, sin dar una información de por qué quiere el gobierno beneficiar a esos sectores. No hay un análisis. Entonces, por ejemplo, que se diga sectores económicos que tengan un impacto, son intensivos en mano de obra, por ejemplo, que es conveniente para resolver el problema de la mano de obra. Por ejemplo, inversiones que van a generar un crecimiento en la productividad, ABC, cualquiera que ésta sea, de la mano de obra. Sectores, ya a la exportación está señalado que ellos son beneficiarios, eso sí, nadie duda de que el sector de la exportación, sea cualquier tipo de exportación, tenga este beneficio. Entonces aquí, por ejemplo, sale beneficiado el sector agrícola que exporta, que produce para exportar. Pero dice, fomento de exportaciones determinados por el presidente de la República. Y eso es otro, ¿ves? O sea, no es ni siquiera todas las exportaciones. Sí. Eso es lo que tienen que explicar, ¿por qué? Ajá. Y en el Congreso se debe solicitar ese tipo de información, ¿no? ¿Por qué esto de calificar unos sectores frente a otros positivos, frente a otros, porque no reciben incentivos, y adicionalmente los motivos por los cuales señala que son positivos? Además, estos sectores que fueron priorizados en leyes presentadas previamente durante el gobierno de Correa. Entonces, esta justificación venía dado, qué sé yo, por la justificación templada, es lo que haya sido, pero en unas circunstancias muy distintas. Tal vez era la oportunidad para abrir un poco más el espectro, porque en realidad es bien definido y bien enfocado en lo que se llamaba el cambio de la matriz productiva. Uh-huh. O sea, pero no es, eso no lo han topado. Quizás hubiera sido mejor una reducción de impuesto a la renta. Y punto. Para las inversiones. Y fomento de las exportaciones. Menos complicado. Y el último capítulo es no te digo el más importante. Y fomento de producción de bienes y servicios, ¿no? Porque no hay que olvidar los servicios también. Sí, porque ahí tampoco hay mucho detalle, no están incluidos. Estaban hablando de la posibilidad de sacar una nueva ley que dé incentivos, por ejemplo, a los servicios de turismo, ¿no? Bueno, sí hablan de turismo, pero no dicen nada más. Y el último capítulo es reformas legales. Las reformas legales hacen reformas ya te voy a decir cuántas. Son 18 leyes, dentro de las cuales hay varias importantes y que influyen en el tema económico. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, el Código Orgánico de la Producción, también está el tema relacionado con Manabí y Esmeraldas del terremoto. Hay la Ley Orgánica de Incentivos a las Alianzas Público-Privados y a la Inversión Extranjera. Pero son modificaciones a esas leyes. Son modificaciones, pero no son modificaciones. O sea, el tema es que tienes que revisar cómo estaba antes y cuál es la modificación para ver efectivamente los efectos. Por ejemplo, tú en esto se señala de que el gobierno tiene una meta respecto al superávit primario. Esa es la reforma que hacen al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. ¿Y qué dice? Ahí lo que hacen, cambian totalmente un artículo, el artículo que hablaba sobre el límite de endeudamiento público, y lo cambian por unas reglas de sostenibilidad. ¿Y cuáles son esas reglas? Entonces, las reglas de sostenibilidad son básicamente 3. Es que no se puede aprobar el presupuesto general del Estado cuyo resultado primario arroje un déficit. Eso es muy positivo. Eso es excelente. Es lo mejor que hemos escuchado ahorita. El segundo es que el saldo de la deuda pública no puede superar el 40% del PIB, y en caso de requerir financiamiento adicional para proyectos tiene que ser aprobado por la Asamblea. Ahora, ese tema estaba ya en el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Y lo que dice, finalmente, un tema que seguramente al Mauricio le hubiera encantado, es que cualquier cosa de los excedentes tiene que ir a un fondo de estabilización. Sí, los excedentes de petróleo. Del petróleo, del precio referencial. Del precio referencial, claro, eso es importante, que haya un fondo pero no señala el uso del fondo. ¿Para qué se va a usar ese fondo? Para proyectos lo que decía antes, son proyectos de desarrollo y... Porque el ministro le escuché en la mañana que decía que partes son para proyectos se mantienen sociales. Proyectos sociales. Sí. Pero
pero básicamente es lo que se tenía antes también con los fondos de estabilización. Los fondos de estabilización también había fondos, un porcentaje que se destinaba a proyectos sociales, el FEICE, por ejemplo. Y finalmente lo que te dice dentro de este artículo que cambia es que tiene que haber un plan de estabilización y convergencia hacia el límite de endeudamiento si es que no se cumple estas reglas de sostenibilidad. Entonces, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas cambia esta propuesta que es el tema de sostenibilidad, que es excelente. Está muy bien. Pero, y otra cosa, porque se hablaba antes que se incluía el impuesto, el aumento del IVA, o sea, cobrar el 12% del IVA, por ejemplo, a los seguros de vida y a los seguros de salud. Eso se ha eliminado. No encuentro yo, porque lo que pasa es que tienen estos cambios que dicen en el artículo tal reemplace esto por esto, entonces hay que hacer el análisis de ley por ley, y claro, no pero sé, porque son 18 leyes. Era una introducción el grabar ese tipo de servicios de seguros. Y claro, además de eso, hay cambios a otras leyes, por ejemplo, a la ley de minería, a la ley de hidrocarburos, hay al Código de Trabajo, a la ley de compañías, o sea, hay cambios. En la ley de compañías, por ejemplo, se señala que se elimina el asunto de que en una sociedad anónima ya los accionistas no tienen que cubrir los problemas que pueden producirse por un mal manejo por la administración de la sociedad, que antes tenían que cubrir con su patrimonio. No solamente era con el monto de sus acciones, sino también con su patrimonio. Eso se ha eliminado. Y eso también es muy positivo. Los efectos positivos de eso es que incentiva la asociación. Y te da una seguridad jurídica, ¿no? Para poder emprender. Sí. Y hay un asunto que se está mencionando, por ejemplo, hubo la ronda petrolera en donde para entregar inversiones al sector petrolero y parece que no ha tenido éxito. Y el motivo fundamental de que no ha tenido éxito y que no se incluye en la ley es los tratados bilaterales de inversión. Tratar de resolver el problema del tratado bilateral de inversión, que es un problema constitucional, en el sentido de que tú no puedes, los conflictos de las inversiones, tienes que tratarlos solamente a nivel de Latinoamérica, ¿no? Hay solamente una institución que tiene que ver con litigios, que es en Chile, pero tú sabes que el Banco Mundial tiene el famoso CIADI, que es lo que quieren todos los inversionistas. Entonces, es bien difícil que en el Ecuador venga una inversión petrolera sin tomar en cuenta ese tratado bilateral de inversiones que le permita tener una seguridad jurídica, ¿no? Y más aún cuando el Ecuador ha tenido problemas con compañías petroleras que le han ganado ya los juicios, ¿no? Y que ha mantenido en algunos casos de una manera injusta, se trató de obtener un beneficio en base a la utilización injusta de la ley. Entonces no dio seguridad jurídica. Entonces en el sector petrolero, si quieren que vengan empresas importantes acá al país, tiene que haber un tratado bilateral de inversiones y un tratamiento cuando exista juicio o arbitraje en un sitio que sea aceptado por el inversionista. Entonces, ahí, eso tenemos que cambiar. Yo creo que ahí se requiere hasta cambiar la Constitución. Pero el Ecuador tiene que dar esa seguridad jurídica. Yo no sé por qué en los tratados europeos, el Tratado de Comercio Europeo, no impulsó, digamos. Sé que hay un problema respecto al Tratado Bilateral de Inversiones, pero se va a la larga. Si queremos tener un convenio con los Estados Unidos y en el Pacífico, nos van a obligar a que formemos parte del CIADI. El tema del Tratado Bilateral de Inversiones es un problema porque además no queda claro por qué la propuesta que se está manejando ahorita ha sido impulsada por la Cancillería y no por el Ministerio de la Producción, por ejemplo.
La propuesta que se está trabajando fue de la Cancillería y se empezó a trabajar en las EMPLADES. El ministro Campana, entiendo yo que tiene muchos reparos a ese texto. Han pedido informes de otras instancias del Ejecutivo y de la Procuraduría, por ejemplo, y todos tienen reparos a esa propuesta hecha por la Cancillería porque no es una propuesta que fomenta las inversiones. O sea, entonces, primero no se entiende por qué tiene que ser la Cancillería. Eso no debería ser hecho por la Cancillería. Y además no debe haber ideología en eso. Debe primar el interés nacional. Debería, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la sensación que tienen en las personas que están proponiendo estos cambios? Es que es muy difícil para funcionarios que impulsaron lo que impulsaron, decir nos equivocamos, hay que cambiar la propuesta de tratado bilateral de inversión. Entonces, también repasa por el hecho de que tienes a mucha gente que está convencida que la inversión extranjera no debería ser como se supone que tiene que ser. Algunos son negativos de la inversión extranjera, sí, por ideológico, y ideológico aldeano, diría yo, ¿no? Ajá. Creo que tenemos que ir a una pausa. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se diviertan. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Continuamos. Economía en 3D. Bueno, continuando con lo de la ley, por ejemplo, hay un aspecto importante que se incluye en la ley, es el asunto de los créditos del Banco Central del Ecuador, que hay una prohibición para la concesión de créditos por parte del Banco Central. Aquí yo personalmente considero que hay que analizarle muy bien este punto. Está bien que el Banco Central ya no conceda operaciones nuevas de financiamiento, pero la reducción del saldo va a requerir un esfuerzo muy grande por parte del sector público. Entonces, esa reducción del saldo debe analizarse muy bien para que sea gradual y que le permita realmente al Estado cubrir con el problema del déficit primario, ¿no? El déficit, porque van a necesitar recursos para pagar eso. ¿Y de dónde vienen esos recursos para pagar? No convendría que sea con deuda externa, se pague, sino que sea con ahorros internos que se van generando. Por ejemplo, este fondito que estamos hablando podría ser utilizado para cancelar operaciones de deuda con el Banco Central y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo creo que es conveniente, mira, desde el punto de vista económico, es conveniente para las cuentas fiscales el mantener deuda interna y no deuda externa, porque la deuda interna para el fisco es mucho menos costosa. ¿Cuánto le cobra el Banco Central? ¿A cuánto tiene que pagar al exterior? ¿No? Y es desde el punto de vista fiscal es necesario la deuda interna. Y en lo que tiene que ver con el Banco Central, hay que analizar para la devolución de estos recursos los problemas que tenga el balance del Banco Central. Si el balance del Banco Central presenta posibilidades de un crecimiento en el riesgo de forma inmediata o a mediano plazo,
sería necesario tener un pago más rápido. Pero si no hay eso, yo creo que sería un alivio el que al Banco Central se le pueda cubrir las obligaciones en un plazo mayor al que realmente tiene ahora, ¿no? O sea, haciendo una política, como se llama, de fine tuning, ver eso que resulta importante que el Banco Central ya no dé nuevos créditos, pero la forma como el Estado debe pagar, el sector público debe pagarle al Banco Central, debe ser afinando un fine tuning, porque tiene que tomar en cuenta que esa deuda es mucho menos gravable para el sector público que otro tipo de obligaciones. En el tema, lo que tú decías, en el tema de que el fondo podría destinarse para eso, por ejemplo, no está establecido. Lo que dice es que debería, se van a utilizar una parte para programas sociales. Para programas sociales. Pero no está establecido para qué se van a por utilizar. Eso, entonces ahí debería ver la posibilidad de una forma flexible que se pueda utilizar en una gestión importante. Por ejemplo, el resolver los problemas del IES es mucho más importante que pagarle al Banco Central. Ahí también va a depender mucho de la continuidad en la política y de cómo se maneja el tema desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Es bien importante que el ministro, si es que el ministro está haciendo bien, que se mantenga, ¿no? Porque eso también es importante, una continuidad en las autoridades y en la política. No, porque otra cosa, verás, por ejemplo, históricamente en el Banco Central han habido obligaciones del sector público que deudas deuda al Banco Central. Por ejemplo, cuando se formó el Banco Central quedó una deuda muy importante de la que se llamaba, no recuerdo en este momento, pero era algo de estabilización que llamaba, que tenía que ver con la emisión que hubo antes del Banco Central, que tenía que cubrir el gobierno. Entonces eso quedó en una cuenta que nunca se cubrió. Se mantenía solamente en el activo del Banco Central, pero no se cubrió esa obligación, no hubo necesidad. Entonces, te digo que el Banco Central con sus utilidades podría las utilidades del Banco Central para cubrir los pagos de esta deuda que tiene de más de 3.000 millones. Y adicionalmente hay que sumar esa dación en pago que hubo, que fue de más de 2.000 millones de dólares. Eso tiene que revertirse, esa operación. Y el Banco Central tiene que recibir el pago de eso. Pero si no hay un problema monetario y financiero en la economía, el problema más importante es el fiscal. Entonces hay que ayudar al sector público a través de estas obligaciones que tenía el Banco Central para que el pago sea tenue y no sea una obligación del Ministerio de Finanzas de cubrir estos pagos, que son obligaciones de corto y mediano plazo nomás. Hubo una presentación de este proyecto de ley por parte de las autoridades y justo le hacían esa pregunta a la gerente del Banco Central y ella decía que en una de las transitorias, porque hay 14 transitorias en el proyecto de ley, se habla específicamente sobre esta gradualidad y cómo debería manejarse. Y claro, ella decía, no puede ser inmediato, tiene Así que es. tener una gradualidad. Entonces hay algo ya. Sí, hay algo. Claro, eso abarca tantas cosas, es tan amplio que es muy difícil que sea... Que se puede estudiar de un solo. Sí, porque además tienes que ver cómo estaba antes la ley y cómo, porque solamente hacen cambios, sustituyes este artículo por esta palabra o estas cosas. Entonces mira, hay que revisar las dos leyes. Otra cosa que hay, según lo que... es que se elimine el impuesto a la salida de capitales en la contratación de préstamos externos por parte del sector privado. El sector privado, cuando contrata una obligación externa, trae los recursos al país, cuando tiene que pagar el impuesto a la salida de capitales. Eso se elimina. Y eso me parece muy positivo, que haya esa eliminación, porque el país lo que requiere es que el sector privado y el sector financiero contraten deuda externa en el exterior, para que permitan que esa deuda externa que contrate incremente la liquidez y pueda mover
Por ejemplo, que se financie inversiones con crédito externo es positivo. Claro. Si es del sector privado quien está haciendo eso. Uno de los temas que están poniendo también en el Código de Planificación y Finanzas Públicas es que en los proyectos aprobados bajo la modalidad de asociación público-privada o cualquier otra modalidad de delegación al sector privado, el ente rector de las finanzas públicas podrá certificar y comprometer recursos originados en pagos por disponibilidad o aportes públicos por los periodos establecidos en los contratos de asociación público-privada o delegación al sector privado. Esto es añadido, esto no estaba. Sí. A veces se dan incentivos porque el problema, hay incentivos fiscales que se dan, Ajá. pero son suficientes los incentivos fiscales, como hablábamos antes. La seguridad jurídica es muy importante, los tratados bilaterales de inversión son muy importantes y, como te digo, otro aspecto que es fundamental es, para uno realizar una inversión, tiene que estar seguro que te enfrenta a una demanda que le permita obtener beneficios con la producción nueva que va a tener. Y igualmente en la parte laboral, los problemas que tiene el país para despedir empleados. Es un problema gravísimo, ¿no? Mucha inversión, mucha contratación de empleo se ve impedida por esto, porque genera un riesgo en las empresas el contratar gente que tú sabes que cuando despides tienes un problema de costos significativos. Entonces, no queremos que esto afecte al trabajador, porque sería gravísimo que el trabajador también con mucha facilidad sea despedido. Pero pensar en una política de incentivo para evitar o para aminorar el problema que representa como riesgo para las empresas estas situaciones laborales que tienen que enfrentarse. Yo he escuchado de las empresas que, claro, este es uno de los países donde tiene el trabajador más protección que en muchísimos otros países de la región. Uh-huh. No solamente por la dificultad del despido, sino además por la existencia del 13º sueldo, por ejemplo, que eso tampoco existe en otros países. Y un montón de otras cosas. Pero las empresas, de lo que yo he escuchado, ellos te dicen, nosotros estamos dispuestos a cumplir todas las leyes nacionales. Ese no es un problema. O sea, es más difícil, es más complicado, porque inclusive había el tema de las utilidades, de repartir el 40% de las utilidades. Me dice, no, a la final nosotros cumplimos las leyes, pero siempre y cuando existan reglas claras sobre el tema de cómo se tratarán las inversiones. Entonces, frente a un tratado bilateral de inversión y las reglas laborales, ellos aceptan las reglas laborales, pero exigen un tema de un tratado bilateral de inversión que cubra la inversión que ellos están haciendo. Pero es un tratado bilateral de inversiones para la inversión extranjera. Ajá. Para la inversión nacional se requiere otro tipo de incentivos. ¿Cómo aseguras tú que va a tener una demanda creciente? Si no, ahora que se va a corregir el déficit fiscal, uno puede tener la esperanza de que se pueda mejorar la actividad económica, ¿no? Uh-huh. Y eso te empuje la demanda. Pero es... Ahora, las tres cosas que establecen que no habíamos visto en concreto es qué es lo que están proponiendo las reglas para converger a una estabilización. Primero, disminuir el gasto primario cada año hasta alcanzar el equilibrio fiscal en el plazo máximo de 3 años. Eso es. Durante este periodo no regirá el límite de endeudamiento público del 40% del PIB. La segunda es convergencia hacia el límite de endeudamiento. Luego del periodo de estabilización fiscal, el ente rector de las finanzas públicas aplicará un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal dirigido a que la relación entre el saldo de la deuda pública total y el PIB disminuya en cada planificación cuatrianual hasta el límite establecido. Sin embargo, y finalmente, como regla de salida, sí ponen, estas reglas se podrán modificar en caso de que el presidente de la República decrete estado de excepción conforme a lo dispuesto en la Constitución. Bueno, pero hay, digamos, ya hay al menos se puede notar por parte de la actividad económica, se puede notar que hay un interés de resolver por primera vez
de resolver el problema fiscal. De enfrentar. De enfrentar, sí. De enfrentar, porque, enfrentar. Porque estábamos negando eso. Sí, entonces, porque el primer año del presidente Maduro, del presidente Lenín Moreno, fue un año de un déficit superior al 7% del PIB. Claro, y ahora es, pero, y además, a mí también me llama la atención tuvimos el ministro de la Torre, que se demoró cuánto tiempo en preparar el programa económico, no logró presentar. Viene la ministra, María Elsa Viteri, tuvo 2 meses, no logró presentar. Viene este nuevo ministro y presenta en una semana le modifica y le da la vuelta. Le modifica, le da la vuelta y presenta algo que cambia totalmente el horizonte. Y que él señala que va a seguir estudiando para adoptar nuevas medidas que le permitan, y va a monitorear bien la economía. Pero hay unas bases, yo creo que merece aplauso el ministro, ¿no? Sí, porque... Y el gobierno, un beneficio que está... Solamente queda estos asuntos, como te digo, de los tratados bilaterales de inversión, que requiere que haga un análisis profundo. Y la segunda cosa, estamos hablando, mira, de tratados de comercio. Los tratados de comercio requieren de un grupo de ecuatorianos que conozcan la forma como se negocian los tratados, en los diversos aspectos, en cuestión de servicios financieros, de servicios, de inversiones, de propiedad intelectual. Hay un sinnúmero de campos que requieren que se especialice la gente para poder enfrentar a los otros países que por lo general, si estamos hablando de la cuenca del Pacífico, todos los países ya han firmado acuerdos de pago muy importantes, tratados de libre comercio, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que incluye una gran cantidad de temas. Entonces, para discutir, para tener seguridad de lo que uno está haciendo, tiene que tener conocimiento. Y eso requiere realmente de estudios importantes sobre esos temas. Entonces, eso la Cancillería no lo tiene. No lo tiene. Entonces, debe pasar al Ministerio de Comercio, como es en los Estados Unidos, el departamento. Así es. El comercio debe manejar estos temas, ¿no? Y además, no es que no existe el conocimiento en el país, porque, o sea, nosotros tenemos lastimosamente un récord en eso. Y es que hemos tenido tantos juicios internacionales con empresas, que tú tienes un equipo en la Procuraduría que se dedica solo a eso y que les han ido formando durante estos 10 años. Yeah. Entonces es gente que está muy formada, que conoce muy bien el tema y que puede asesorar muy bien. Sí. El tema es que hay que llamarlos, hay que escucharlos y además hay que hacerles caso en lo que te están diciendo, porque claro, es lo que conocen. Y esos conocen ex post lo que vino después, porque ellos han enfrentado los problemas, ¿no? Pero saben exactamente dónde pueden salir los problemas, y por lo tanto en los tratados bilaterales tú puedes poner cuáles son las cláusulas porque sabes cuáles son los problemas. Cómo se negocian, pueden establecer un buen tratado. Pero verás, ahí lo más importante es tener un tratado bilateral de inversiones. Sí. Tratado bilateral de inversiones que sea aceptado por el inversionista. Así es. ¿No? Y el tratado bilateral de inversiones aceptado por el inversionista es lo que ha sucedido con el Banco Mundial. Eso es, todo el mundo te pide eso. Entonces, los tratados bilaterales y la forma de resolver el arbitraje dentro del CIADE. Entonces, eso es importante. Entonces, quienes manejen el asunto de inversiones tienen que conocer muy bien estos aspectos que yo te estoy diciendo. Exacto. Y viene después los tratados en la parte comercial, por ejemplo, hay muchas preocupaciones, pero tienen una metodología los tratados. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en el tratado bilateral, en el tratado de libre comercio con los Estados Unidos en asuntos financieros. Uh-huh. Y uno tiene que realmente estudiar para ver cómo tú enfrentas y dar a conocer internamente también en el país sobre lo que tiene que ver, lo que te estás comprometiendo, y en realidad se necesita un conocimiento importante para darte cuenta qué es lo que te puede afectar y qué es lo que no te puede afectar, qué es lo que tienes tú que negociar y qué es lo que no debes negociar, porque no tiene ningún impacto negativo
en el caso del Ecuador. Entonces eso es importante. Por ejemplo, en servicios financieros, la gente pensaba aquí que nos íbamos a llenar de competencia en seguros, en banca, que iban a venir los bancos extranjeros de los Estados Unidos. No vienen, pero no vienen. Uno sabe que han tenido, en la ley ecuatoriana le ha dado un trato nacional a los servicios financieros del exterior. Tiene un trato nacional. Entonces, si hay el trato nacional, ya no hay problemas. Pero como la gente desconoce de esto, se preocupa muchísimo y hay que explicarles que no hay ningún problema por ejemplo, en una firma de tratado de servicios financieros, porque ya la ley ecuatoriana permite, le da un trato nacional a los prestadores de servicios financieros. Pero igual no vienen. No vienen porque el mercado es muy pequeño. El servicio financiero es un negocio de grandes números. O sea, tú ves y te explica simplemente cuál es la diferencia entre la tasa activa y pasiva en Europa, en los Estados Unidos y en el Ecuador. Hay una gran diferencia. Claro. Allá, eso se debe a que hay una gran demanda y una gran oferta. Una fuerte demanda, sobre todo, de servicios financieros. Entonces, cuando son una cantidad, el volumen es importantísimo que se demanda frente a la oferta, entonces las diferencias son muy pequeñas entre el costo de las operaciones activas con las pasivas. La tasa de interés activa con la pasiva son márgenes muy pequeños. Aquí en el Ecuador es un margen amplísimo. Entonces, parte de la solución es tratar de crecer, es la única forma. Sí, crecer. En la medida que la economía vaya creciendo, la reducción de la tasa de interés activa y pasiva se va reduciendo. Porque se amplía el mercado. Se amplía el mercado, se profundiza el mercado y hay más recursos. Un tema que hablan sobre el Banco Central, que no hemos visto, es: el Banco Central del Ecuador ajustará contablemente a valor catastral la transferencia de los inmuebles que se realice en virtud de la Ley Orgánica para la Crisis Bancaria de 1999. Siguen haciendo ajustes a la ley de la crisis bancaria. Sí, eso es el asunto de la AGD. De la AGD. Entonces, ahí sí ha habido ineficiencia de parte del Banco Central, en el sentido de que no ha cobrado lo que debió haber cobrado. No. Entonces tiene problemas. Ahí las coactivas no han sido muy significativas. No han podido cobrar. Y hay problemas también, hay problemas de tipo muy importantes que todavía no ha resuelto el Banco Central. Hay sobre las reformas del Código del Trabajo es que tampoco se tomará en cuenta para el cálculo del impuesto a la renta del trabajo, a excepción de quienes tengan ingresos totales relacionados con sus actividades económicas, descontando costos y gastos iguales o superiores a $100,000 anuales. Esa era sobre el cálculo del impuesto a la renta. Las exoneraciones que había eso ya se ha eliminado, ¿no? Sí. Ahora no tienen que pagar, sí se les acepta como deducción del impuesto los gastos en salud, los gastos en... Eso todavía, creo que se eliminó. Creo que no se elimina eso. Bueno, eso tienen que eliminar en el Congreso. Todavía se eso mantiene. Sí, no tienen por qué haber. Eso es una de las cuestiones que debe eliminarse. Y hay disposiciones generales y disposiciones transitorias. Y, por ejemplo, la tarifa del impuesto a la salida de divisas podrá ser reducida gradualmente a partir del siguiente ejercicio fiscal desde la publicación de la ley orgánica de esta ley, previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas. O sea, ya se está pensando... Hay un monitoreo de lo que... porque tenemos un déficit muy grande, tiene que cubrir el déficit primario, entonces tiene que ir reduciendo los impuestos de conformidad con la política fiscal, lo que se va a necesitar de reducción de gastos, ¿no? Así es. Otra de las disposiciones es que el SRI tiene que emitir máximo en 30 días una normativa secundaria para simplificar trámites y optimizar requisitos con el fin de disminuir los tiempos de atención a los contribuyentes. Eso de el SRI tiene un montón de trámites burocráticos que son terriblemente
afectan terriblemente la economía. Lo que te digo yo, muchas de las glosas no son glosas justas. Otra cosa que hablan es que en el plazo máximo de 30 días, el Servicio de Rentas Internas y el MIDUBI aprobarán la resolución de carácter general para la aplicación del beneficio de devolución del IVA para la construcción de los proyectos de vivienda de interés social. ¿Te das cuenta? Eso es muy debe ser muy sencillo, porque eso es aquel que está construyendo una vivienda de interés social. Los IVA que está pagando deben ser eliminados, o sea, debe entregarse los recursos por el IVA pagado para el financiamiento de las empresas, para la construcción de vivienda. En los próximos 30 días, el Ministerio de Finanzas, después de aprobada esta ley, tiene que determinar de acuerdo a estándares internacionales la metodología para establecer la relación entre el saldo de la deuda pública total y el PIB, de acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Es decir, van a hacer además una metodología específica. La metodología, no tienen que usar la metodología que hay para calcular la deuda pública, que es generalizada, y que el Banco Central tiene una metodología, el Fondo Monetario Internacional tiene una metodología, y el Ecuador venía contabilizando la deuda pública de acuerdo con estándares internacionales. Esto anterior es cuestión de ver antes de Correa cuál era cómo se medía la deuda pública, y eso es adoptar, no es necesario que era práctica internacional. Una cosa que se pone es la deuda contraída por los gobiernos autónomos descentralizados que tengan el aval fiscal no se incluirán en el cálculo del límite de endeudamiento público. El ente rector de las finanzas públicas, en término de 90 días, establecerá las condiciones para aplicar esta exclusión. Bueno, eso es un asunto que los gobiernos locales, los gobiernos locales y provinciales forman parte del sector público no financiero. Entonces, cuando están hablando del déficit fiscal, de que el déficit primario debe llegar a un equilibrio, entiendo yo que estaban hablando del sector público no financiero y no exclusivamente el gobierno central. Eso es una cuestión que deberían aclarar. A mí eso me parece extraño. Porque si está puesto eso, quiere decir que lo que están hablando es del déficit primario del gobierno central. Así está. Bueno, creo que llegamos ahora, se nos terminó el tiempo. Bueno. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.